Capítulo nuevo de La Fábrica, esta vez con Dante Choi, dueño de Peabody, empresa líder en pequeños electrodomésticos. Es un honor para nosotros que estés acá. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, considerando con todas las personas que ustedes ya habían invitado aquí, vamos a ver si estamos a la altura de la circunstancia. Por supuesto que sí. Bueno, bienvenido a esta mesa industrial. Muchas gracias. Queremos saber cómo fue tu llegada a la Argentina, la de tu familia, cómo empezó la historia de tu empresa. Mira, nosotros llegamos en el año 1977, en pleno dictadura. Fue un momento histórico muy diferente a lo que es Argentina de ahora. Y lamentablemente, yo tenía 12 años 12. En ese entonces. Vinimos con mi hermano, con mis padres. Yo tengo un hermano menor, quien es él es profesor de artes en la UBA, en la UNA. Y bueno, lamentablemente pudimos llegar a la Argentina a través de Paraguay. Entonces fuimos desde el año 77 hasta 83, hasta el advenimiento de la República, de la democracia en Argentina, ilegales. Eso significaba que no podía estudiar. Yo había ingresado a un colegio, me echaron del colegio. No podíamos tener locales, negocio propio, trabajar, y también nosotros nos instalamos. En el primer año vivimos un año entero en Ciudad Apache, en Fuerte Apache, en Ciudadela, y había razias. Entonces a las 4 de la mañana llegaban los soldados con los camiones y cerraban todo el monobloc y entraban a requisar a la gente. Entonces vivimos durante mucho tiempo con permanente miedo, y también bueno, fue una época muy muy difícil porque nos habían decretado la orden de expulsión de nuestra familia, con lo cual fue una época muy difícil porque teníamos un negocio a nombre de otra persona, obviamente, y una persona normalmente tiene su vida. Vos tenés tu trabajo, vas al colegio, tenés tu casa, tu hogar, etcétera, etcétera, pero vivimos con permanente sensación de que uno puede perder eso de un día para otro. Si te agarraba mal un policía en la calle, podía perder absolutamente todo. Entonces todo lo que vos tenías, vivía tu vida, no era nada seguro. Era como un día a día. Exactamente. Entonces viví con esas sensaciones, con ese sentimiento durante muchos años. ¿Cuántos años? Y 6 años. 6 años. Sí, desde el 77 hasta 83. O sea, vos no podías ir al colegio durante 6 años. Yo fui al colegio como oyente. ¿Como oyente? Y como oyente. Bueno, tuve que entré a un colegio público donde me echaron. Entonces pude ir a un instituto privado, pero como no tenía documento, entonces fui como oyente. Y todo eso cambió con la democracia, con la vuelta de la democracia en Argentina, con el gobierno de Alfonsín. Por eso yo estoy tan agradecido con la democracia argentina. Porque si en la Argentina, porque yo obtuve la radicación justo cuando tenía 19 años. Entonces pude ingresar a la universidad y estudiar, y ahí me cambió. ¿Qué estudiaste? No terminé los estudios, pero estudié filosofía. En la ¿Te reconocieron el título de la escuela a pesar de que fuiste oyente? No, tuve que rendir examen después para poder validar. Pero lo que quiero decir es que si en la Argentina hubiera vuelto la democracia, no sé, como en Chile, que duró, no sé, 5 o 6 años más que en la Argentina, no me acuerdo cuántos, me parece que la democracia en Chile lo recuperaron a fines de 80 o principios de 90, mi vida hubiera sido completamente diferente, porque no hubiera podido estudiar, hacer absolutamente nada hasta los 20 y tantos de años. Así que llegó la democracia en la Argentina justo, y por eso estoy muy agradecido por la... Lindo mensaje. Por la democracia, sí. ¿Y qué te decían tus padres en esos 6 años? ¿Cómo hiciste con el idioma también? ¿Cómo fue todo eso? Eso fue realmente muy muy difícil, porque cuando llegamos a la Argentina no sabíamos hablar, no teníamos conocimiento del idioma. Ninguno. Y yo ahí me di cuenta, yo era chico, que es mucho más terrible ser pobre culturalmente que ser pobre económicamente, porque la ignorancia, desconocimiento cultural de una sociedad realmente es muy muy te quita la dignidad como persona. Mucho más que si sos pobre económicamente. Entonces
Mi padre no puede hacer nada porque no tenía nadie a quien recurrir y tampoco hablaba el idioma. Entonces, yo tenía 12, 13, 14, 15 y seguía creciendo, pero bueno, era especie de jefe de familia. ¿Quién los ayudó? No, tuvimos ayuda de algunas personas, pero esporádicas, pero no tuvimos grande ayuda en el sentido de que alguien que nos resolviera el problema de la residencia, de los documentos. Así que todo eso tuvimos que resolverlo y solo. Y bueno, yo desde muy chico, eso fue mi entrenamiento. Entonces desde chico tuve que entrenarme a resolver todas esas cuestiones solo. Qué historia. Dante, ¿por qué se fueron de Corea? O sea, esa parte, ¿cómo terminaron en Argentina? ¿Por qué se fueron de Corea? Mira, es una historia muy larga. El tema es que mis padres, los dos, son refugiados de guerra. Ellos nacieron en Corea del Norte. Mi padre tiene una historia de vida muy terrible. Él falleció hace 10 años atrás, a los 92 años. Él nace en la década de 20 en Corea. Y en ese entonces, cuando él nace, Corea era una colonia japonesa y económicamente era una sociedad feudal. Uno de los países más atrasados del mundo y la única economía, digamos, el sostén de la economía que tenían era la agricultura. Y cuando él cumple 21 años, los japoneses lo llevan como esclavo de guerra a la isla de Hokkaido y ahí tiene que trabajar 3 años. Después vuelve y vienen los comunistas, le hacen la reforma agraria, le sacan la casa, la tierra, le sacan todo. Entonces se convierte en anticomunista, pero después estalla la guerra de Corea, entonces lo mandan como soldado comunista. Y él se convierte en un desertor, pero lo meten en un campo de concentración y tiene que pasar 2 años. Y así fue toda su vida. Y mi madre también tuvo una vida muy difícil. Entonces, en aquel entonces, en la década de 70, Corea era un país muy complicado. Era un país que todavía vivía con la dictadura del general Park. Él era anticomunista, era antidictadura militar, mi padre. Y había permanentes tensiones militares con Corea del Norte. Entonces él tenía miedo de que se produjera de nuevo Entonces él se quería ir de Corea para los hijos. Y el tema es que, bueno, no pudo conseguir otro país que lo recibiera. Y en Corea, ¿sabes qué? Hay en aquel entonces y ahora también existe una excelente, digamos, imagen sobre Argentina. Se consideraba Argentina en aquel entonces, sobre todo, como uno de los países más ricos de la tierra, uno de los países, todo gracias a una novela, un cuento de un escritor italiano, que no me sale el nombre. El personaje se llama Marco. El título de la novela es De Pirineo a los Andes. Entonces narra la historia de un chico que se llama Marcos, que la madre viene a la Argentina a trabajar como empleada doméstica, ¿no? Y se le pierden los contactos. Entonces Marcos viene a la Argentina desde Italia a buscar a la madre. Entonces describe esa aventura. Bueno, el tema es que esa novela se hizo tipo dibujo animado por los japoneses y se hizo muy popular en Corea. Pero ¿saben cuál era la profesión del padre de Marcos? Era médico. Entonces, ¿cómo podía ser que Dijo el doctor. La mujer de un médico tenía que, lo mal que estaba en Italia como para que tenía que buscar un trabajo y venía a la Argentina? Entonces, ¿cuán rico tenía que ser Argentina para contratar la mujer de un médico italiano para que trabajara con... entonces, bueno, había esa... De ahí viene la buena relación entre nuestros países. Parece que sí. Bueno, entonces existía esa imaginación en Corea de que Argentina era un país con pampa húmeda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi padre tenía ese sueño, esa ilusión. Entonces, bueno, eligieron acá en la Argentina, pero justo cuando ellos deciden venir acá en la Argentina, se produce golpe militar, claro. se instala la dictadura. Y no le otorgan la visa. Entonces, bueno, decían venir vía Paraguay, así... A ver si era lo que decían. Nos comimos 6 años realmente... Duros. Muy duros. ¿Cómo era el negocio? ¿De qué era el negocio?
Bueno, mi padre en Corea tenía una bicicletería. Entonces, cuando nos instalamos acá, pusimos una bicicletería. El tema es que no teníamos recursos, no teníamos capital de trabajo, no teníamos absolutamente nada. Entonces, descubrimos que cerca del local había una fábrica de bicicletas que se llama Florencia. Entonces, fuimos a la fábrica. Y la parte más difícil para armar una bicicleta es la rueda. Tenés que poner todos los rayos y eso lleva mucha mano de obra, pero además tenés que saber regular la tensión de todos los rayos para que la rueda esté bien firme. Entonces le tiran un juego de rueda a mi padre para que lo arme y lo arma en 2 patadas. Entonces al día siguiente nos cargaron en un camión 400 ruedas y mandaron al local. Impresionante. Toda la familia armando armando la rueda con los rayos. Entonces, viste que el tema es que las tuercas eran muy finitas, chiquititas, y se nos lastimaba todos los dedos, sangraban todos los dedos. Qué historia. Y la paga cuando armamos la 400 ruedas era una bicicleta. Entonces, traía una bicicleta, vendíamos una bicicleta y después de la semana teníamos 2 bicicletas, vendíamos así 3, de a 4. Empezamos así. Eso fue y después, bueno, pusimos un almacén, un kiosco, de que se convirtió en un almacén. Así fue que como. Y vos, Dante, ¿cómo fue tu devenir y cómo llegaste a ser empresario industrial? ¿Qué hiciste en el medio? ¿Dónde arrancaste a laburar? Digamos, ¿cómo diste y cómo llegaste a tener tu empresa, tu fábrica? Bueno, es una historia larga porque en aquel entonces yo empecé a estudiar español y me interesaba mucho la literatura. Me gustaba mucho y leía muchísimo, leí cualquier cantidad de libros. ¿Cuántos años hay, Dante? A partir de que tenía 13, 14, 15 años, leí cualquier cantidad de libros. Y como había muchos libros que no entendía muy bien, entonces lo que hacía, compraba el mismo libro en español y después la Asociación Civil de los Coreanos, que funcionaba en aquel entonces en calle Galvasto, tenía una biblioteca en coreano. Entonces iba sacaba el mismo libro en coreano y leía ambos libros. Ibas comparando para aprender. Claro, para aprender. Y cuando tenía 16 años, en la Asociación Civil de los Coreanos había un semanario. Como aquel entonces la comunidad coreana no había nadie que hablara bien en español, entonces la comunidad no se enteraba de lo que pasaba en Argentina. Tenía un desconocimiento muy grande. Entonces pusimos un semanario, el semanario se llama Nosotros, y tomábamos los diarios, la revista en Argentina, hacíamos un extracto y traducíamos. Y yo empecé a traducir. O sea, arrancaste en comunicación. Así es. Bueno, eso fue una gran educación, entrenamiento para mí. Porque yo no estaba yendo. Claro, yo no estaba yendo a la escuela, o tenía una educación muy mala. Fui autodidacta, pero al leer informaciones sobre la política, economía, sociales de la Argentina y también aprender la historia, etcétera, etcétera, fue una cosa muy, muy importante, comprensión de textos. Después también tampoco aprendí coreano, porque me fui de Corea cuando tenía 12 años y tenía que buscar palabras para traducir al coreano y todo eso me sirvió mucho crecer en español y en coreano. Cuando tenía 19 años y ya tenía documento, y había una empresa coreana que tenía una sucursal aquí en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Daewoo Corporation. ¿Cómo se llamaba? Daewoo. 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 Y ellos en ese entonces tenían el proyecto de participar en una licitación internacional de ferrocarriles argentinos por $24 millones. Entonces me contratan para que yo pueda traducir 4 tomos de pliego de las licitaciones. Entonces yo entré a trabajar en el mes de diciembre. Dije, bueno, ahora tardaré, estimé poder traducir todo esos pliegos en 2 o 3 meses. Dije, bueno, me quedo 2 o 3 meses traduciendo esto durante las vacaciones. Y en marzo empiezo a estudiar. Y ahí me quedé 15 años. 15 años en Daewoo. 15 años. Ahí o sea que rendiste Claro, en tu primer... bien. La rompiste con el pliego. Bueno, ahí... Agarraron la licitación, me imagino. No, La puta madre. ni entramos, ni pudimos entrar. Bueno, no importa. No importa. Pero el asunto es que entré a trabajar con 19 años, me quedé 15. Me enterré toda mi juventud ahí porque durante 8 años consecutivos, por ejemplo, no me tomé vacaciones. Porque en aquel entonces las empresas coreanas te daban 3 de vacaciones, incluyendo sábado y domingo. Entonces vos podías tomar viernes, sábado, domingo, lunes. 3 días.
3 días por año. No. 3 días por año. Por año. Empresas Claro que coreanas quería. en Argentina. Empresa coreana en Argentina. Y feriado de Argentina que se trabajaba porque no era feriado en Corea, feriado de Corea. No sé. Pero no, para, no entiendo. Se trabajaba. A vos te daban 3 días, pero en realidad te daban 1, porque si el fin de semana te lo tomaban, te daban un lunes al año. Por eso, Un viernes. por eso los coreanos no se toman vacaciones, para que dijeran que si te va a tomar vacaciones, no se toma vacaciones. Eso era la cultura de trabajo de los coreanos. Y bueno, yo en la Argentina estuve así durante 8 años sin tomar vacaciones. Tampoco tenía plata, así que bueno. Y trabajaba, no sé, ponerle 20 horas por día más o menos, porque terminamos acá a las 7 de la tarde. Pero los coreanos a las 8 de la tarde acá empezaron a trabajar y te empezaron a llamar. Y los sábados y los domingos a la noche los coreanos empiezan a trabajar. Entonces vos tenías que trabajar también los... ¿Cuál era tu puesto ahí? Bueno, yo terminé siendo como gerente. Hice varios negocios, pero aprendí un montón. Pará, pero ¿cómo o sea, en esos 15 años al final, ¿qué terminaste siendo de Daewoo? Bueno, mira, terminé siendo como gerente de desarrollo de negocios. El tema es que Daewoo tenía en Argentina muchísimos negocios. Desarrollamos un negocio electrodoméstico, electrónica, por ejemplo, muy importante. En un momento dado, éramos proveedores muy importantes de toda la fábrica que estaba en Tierra del Fuego, atendía a todos. Después teníamos también éramos proveedores, fabricábamos. En aquel entonces el grupo Holding tenía más de 54 empresas subsidiarias. Entonces le vendíamos, por ejemplo, camisas a Chemea, era uno de los fuertes proveedores de textiles acá en Argentina. Hicimos lanzamiento de autos Daewoo, autoelevadores, equipamiento de construcción, telecomunicaciones, productos químicos, de todo. Y después yo particularmente entre 95 y 98, durante esos 3 años desarrollé negocio de agroexportación. ¿Agroexportación? Sí, entonces comprábamos acá en Argentina pele de soja, pele de girasol, aceite de soja, sorgo, trigo, etcétera, etcétera, y exportábamos a Medio Oriente, a Cuba y también en Corea. Y compramos también arroz de Samán de Uruguay, hicimos un montón de negocios. Eso fue uno de los negocios más lindos que hice. Y así que bueno, gané muchísimo expertise, hice un poco de todo. Y además nosotros nuestra casa matriz estaba en Panamá. Entonces iba seguido a Panamá, además de viajar continuamente a Corea. Y también estuve trabajando en Brasil, teníamos una oficina en Brasil. Una vez ganamos, me acuerdo, una licitación para venderle 3.000 autoelevadores a Coca-Cola de Brasil, pusimos una empresa, entonces... 3.000 autoelevadores. Sí. Es una barbaridad, 3.000. Sí. Y pusimos una ¿Importaban empresa. desde Panamá, desde Casa Matriz? No, Casa Matriz era Corea, pero la sucursal, la oficina que controlaba todas las oficinas de Sudamérica estaba en Panamá. Okay. En la zona de zona franca de Colón, teníamos un depósito, qué sé yo. Así hice un poco de todo. ¿Y cuándo te fuiste y por qué te fuiste? Bueno, me fui en el año 98, justamente porque... En aquel entonces se produce la crisis asiática, y Corea se convierte, cae una recesión económica muy difícil y todos los bancos coreanos se quedan sin crédito. Era en un momento que la carta de crédito abierta por un banco coreano no tenía validez, no tenía aceptación para los bancos internacionales. Entonces, nosotros, por ejemplo, en aquel entonces compramos en Argentina alrededor de unos 350 millones de dólares de pele de soja y de aceite, etcétera, etcétera. De un día para otro ese negocio se quedó paralizado. Y eso fue porque no había crédito para comprar. No. Los bancos coreanos, nosotros abrimos carta de crédito desde Corea a las empresas argentinas y esa carta de crédito se quedó sin validez, no tenía... Entonces, momentáneamente se quedó sin comercio. Fue una época muy difícil. Y la verdad que eso a mí me desanimó muchísimo porque durante toda mi vida yo había hecho negocios de transacciones donde movía container. Pero ese negocio me fascinaba porque era un negocio que movía barcos enteros. Y era un mundo nuevo para mí y yo me apasionó mucho con los trabajos y dediqué mucho esfuerzo. No dormía nunca.
El mercado de Chicago se cierra a las 6:30 de la tarde en la hora argentina, y yo tenía que conseguir oferta y entrar a las licitaciones en Corea, que empezaba a las 11 de la noche de acá, 11 de la mañana allá, y terminaba a las 5 de la mañana. Pero hay que hacía llamadas por teléfono. Hacía llamadas y siempre andaba con 2 celulares. O sea, aprendiste inglés también. Bueno, aprendí inglés, hablo muy mal, pero aprendí inglés trabajando, no estudiando. Así que bueno, fue una época que se trabajaba con Telex, tuve que instalar Telex en mi casa porque te mandan nominación de barco, por ejemplo, y tenés que responder enseguida. Y los iraníes descansan los viernes, pero sí trabajan sábado domingo, entonces tenía que trabajar sábado domingo. Dante, un quilombo básicamente, o sea, estabas en el medio de... Uno laburaba hasta las 6, el otro arrancaba a las 11, el otro laburaba los sábados y domingos. Bueno, mira, en aquel entonces fue una época muy difícil también porque habían hecho la voladura de AMIA. Entonces, además la relación internacional. Además, entonces, y yo tenía el Telex en mi casa y entraba el Telex de Irán y entraba a mi casa. Entonces, los iraníes cuando te mandan un Telex, un email, cualquier cosa, empieza en el nombre de Alá. Después arranca todo el texto. Entonces, mi mujer decía, mira, seguramente... no te van a venir a buscar. Sí, estamos acá intervenidos. Bueno, hacíamos eso. No, tremendo. Bueno, pero la verdad que fue una época... Bueno, el tema es que me voy de la empresa justamente porque ese negocio se termina. Entonces me sentía como que había dado todo para la compañía y que necesitaba hacer otra cosa. Entonces ahí... ¿Te fuiste con algo pensado o volviste a tu casa y dijiste, bueno, ahora... No. En aquel entonces era el boom de las computadoras. Entonces me puse en una fábrica. ¿Te pusiste una fábrica? De computadoras y empezamos a importar. Se llama Beogons, la computadora con gabinete, eso viste que se ponía en el escritorio. ¿Cuál, perdón? Computadora con gabinete que se ponía en el escritorio. La computadora, viste, que tenía... Sí, tipo PC. O sea, tipo PCS. Sí. Bueno, era el momento que usábamos Intel 386, 486. Bueno, me puse a fabricar y al principio me fue bastante bien. 98 fue muy bueno, 92 también. Pero vos que importabas los componentes y las armabas acá. Exactamente. Entonces, vos traías los Beogons, los gabinetes por barco, y después otro componente por avión. Electrónico. Y después se le cargaba el soft acá en la Argentina y salíamos a vender. Te fuiste a otro rubro, digamos. ¿Conocías del tema? Bueno, un poco tenían electrónica. Electrónica, nosotros, el primer negocio que yo hice desarrollando con 19 años fue computadora. Computación, que trabajamos con la primera computadora 16 bits, lanzamos acá en Argentina. Pero, ¿cómo se llamaba ese negocio? ¿Ese es el inicio de Peabody o era otra empresa? No, ese era el negocio de Daewoo. Yo aprendí todo este negocio que te estoy contando. Ya sé, pero vos en el 98 te fuiste y te pusiste la fábrica de las computadoras. Me puse en una fábrica de computadoras y fabricaba con la marca Daewoo. Vos le fabricabas como a Daewoo, era como el fazón de Daewoo. Claro. Bueno, salí a vender y y el tema es que todo eso fue muy bueno, pero a partir del año 2000 empezó la recesión, eran los últimos años, últimos años de Menem, de la convertible. Los primeros años de la Rúa fueron terribles, la recesión que había era terrible, y que todo explotó a fines de 2001, ahí... Bueno, en mi negocio, mi empresa desapareció porque básicamente no pudimos cobrar ninguno de los créditos. Eso fue con esa devaluación asimétrica y todo lo que pasó fue algo terrible. No sé, eso es algo, no sé, que tiene que aparecer en los textos de la economía. Las cosas que yo puedo contar de lo que sucedió en ese entonces. Una que te acuerdes así tremenda, que vos digas, la pasé mal, que no me imaginé que iba a pasar por acá, o decías, ¿para qué dejé mi laburo estable y me fui a jugarme la mía y me pasó esto en el 2001? Primero estuve 18 meses consecutivos sin ingreso. 18 meses sin ingreso. Sin facturar. Sin ingreso. Tenías que bancar el taxi. El taxi. Bueno, para que tengan una idea de la magnitud de la caída del consumo en ese entonces en Argentina, en el año 2001
a pesar de la crisis, de la recesión, etcétera, se habían vendido 1.250.000 televisores. 1.250.000 televisores. 2001 estamos 2001. 2002 estaba el Mundial de Corea-Japón. Sí, Que para colmo, viste, el equipo de Bielsa perdió en la... Sí, en fase inicial. En fase inicial, ¿viste? Si no pasamos grupos. Bah. Y para el año 2002 se estimaba que la venta de televisores iba a ser 1,5 millones de televisores. Porque siempre se vende un 25% más para los mundiales. Para mundiales o Copa América. ¿Y saben cuántos televisores se vendieron finalmente en 2002? 500.000. 500.000. ¿Vos cuánto decís? 300.000. 300.000. Yo me acordaba como que 2002 había sido un mejor año que 2001. Yo te hubiera dicho más. No. ¿Cuántos? 250.000 televisores. Ah, impresionante. Y de una estimación de 1,5 millones, se vendieron 250.000 televisores. Pero ¿vos sabés cuántos televisores había en la industria? En Tierra de Fuego, en estaban todos los stocks llenos. Está todos stock, había 750.000 televisores, había stock para 3 años. Che, Dante, ahí me gustaría traerte un poco a la actualidad, porque muchas veces se escucha como que en algunas de las últimas crisis que tuvimos, todos te dicen, esto es peor que el 2001, esto es peor que el 2001. ¿Están así? No. Yo creo que 2001 fue lo peor de lo peor. Ni punto de comparación, ni punto. Se rompieron todos los contratos, Mirá, había una empresa japonesa que le daba Fazón, le proveía mercadería a una fábrica que estaba en Tierra del Fuego. Esa fábrica de Tierra del Fuego tenía que recibía con crédito de Japón, se lo fabricaba, se lo vendía a esa misma fábrica de japonesa en Buenos Aires. ¿Okay? Estalla la 2001-2002. ¿No? Entonces se produce la devaluación asimétrica. Entonces la empresa japonesa viene y dice, lo que vos me debes, que me tenés que pagar allá en Japón, está en dólares, ¿no? Y lo que yo te debo a vos está en pesos. Ah, qué vivo. ¿Ok? Y la empresa argentina, ¿qué dice? No, ojo, lo que yo te debo a vos, lo tengo que pagar, es en pesos, y lo que vos me tenés que pagar acá en Argentina es en dólares. Decime cómo se soluciona eso. A ver, ¿dónde hay un antecedente, una jurisprudencia? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, era ese tipo de cuando se rompen todo contrato. Entonces eso, viste, contra eso no podés hablar de nada. Y en todo ese quilombo catastral, ¿cómo nace Peabody? ¿Cuándo? Bueno, yo la verdad que estaba desesperado porque no tenía ingreso, no tenía... 18 meses. O sea, no tenía ingreso, no tenía... pero peor que eso era que uno no veía esperanza de que pasara algo, que mejorara algo en este país, porque vos viste que, no sé si ustedes se acuerdan, viste, la gente iba a los bancos con los martillos, todos los bancos estaban todos tapiados con chapa, era una cosa terrible. Y bueno, pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, a partir de 2003, la economía argentina empezó a recuperar y en el 2013, de venderse 250.000 televisores, se vendieron 450.000. Después se habían vendido 650, 700, 800, etcétera, etcétera, y se recupera. Pero hasta recuperar el nivel de consumo de 2001, Argentina necesitó por lo menos 7, 8 años. No fue una... O sea, vos lo ves en gráfico, parece B corta, pero B corta pasaron 7 años. O sea, 7 años, toda una vida. Entonces vos seguías en esa empresa tercerizada de Daewoo. No. Yo tenía una empresa, una fábrica. Esa claro. Fábrica, toda mi actividad se pulveriza. Y en el año 2003 yo fundo mi compañía actual, que es Goldman S.A. ¿Pero cómo la fundás? ¿No te habías comido todos los ahorros? 18 meses en... Bueno, no tenía nada. Éramos 3 personas. Tenía una secretaria, ¿cómo se llama? Cadete. Sí. Y empecé en una oficina chica, Estaba sacando, perdón, productor, ahí estaba sacando la foto, porque después me acuerdo que se nos pixela la imagen y quería sacar una buena foto, pero lo tenía Dante. Sigamos. Bueno, entonces empecé ahí, y el asunto es que en el 2003 empieza de nuevo creciendo el consumo. O sea, el consumo era muy bajo, pero si vos comparabas el consumo 2003 respecto a 2002, había aumentado más del 100%. Claro. Y el asunto es que muchas de las empresas se habían ido, muchos de los players se habían ido del negocio y estaban todos destruidos. Entonces,
si tu empresa eras más grande, tenías un quilombo mucho más grande. Sí, sí. Eso es a veces lo que la gente cree, que en las épocas de crisis, cuanto más grande, más fácil. No, tenés que bancarte el taxi que dijimos y el costo de la estructura en ese contexto. Muchas veces, en ese contexto difícil, la pyme puede manejarse un poquito más en el día a día, te vendés una camioneta, bancás la parada. Exactamente. O sea, hay como una... Es contrafáctico. Tenés más flexibilidad para poder salir, y para una empresa más grande, para volver a arrancar, eso si sos multinacional, imagínate cómo miércoles explicas a tu casa matriz todo lo que se está viviendo en la Argentina. Bueno, así fue. Entonces, bueno, el año 2003 empieza a arrancar de vuelta, entonces yo dije, bueno, tengo que empezar de nuevo. Fundé mi compañía actual en noviembre de 2003. O sea, noviembre de 2003 se funda Peabody. No, Peabody... Peabody es una... Bueno, está bien. Mi empresa actual, que es Goldman Sachs, y Peabody era la marca, era una marca de heladera, muy reconocida en aquel entonces. La dueña de la marca se llama Era Metal, que es absorbida por Philco, y Philco se funde con la crisis de 2001-2002. La marca. Se consigue la marca recién en el año 2004. ¿La pagaste? Sí. 2004, y el asunto es que yo tenía muy buenos contactos en Argentina, conocía a todos los retailers, todos los fabricantes. Tenías la cartera. Tenía una cartera de cliente importante, y además conocía a todos los proveedores de Oriente, a todos los coreanos, a todas las fábricas de Corea, de China, etcétera, etcétera. Entonces empecé a trabajar como trader para abastecer a ellos. Y yo nunca pensé ser industrial. Pero, ¿cómo compraste esa marca? Pensando de dónde venías, no tenías un mango. ¿Sacaste un crédito? ¿Cuánta plata era? No, empecé a pagar con trabajo. Con trabajo. O sea, era... Aparte, en ese momento, bueno, él te lo comentaba, o sea, estaba todo destruido. Estaba todo destruido. detonado. Entonces, la marca gente quería sí, salir. Sí. Claro. Yo me quedé con una frase que dijiste recién, que Valen te interrumpió, que decía, yo nunca pensé en ser industrial. Claro. ¿Y cómo se dio ese paso? Bueno, yo nunca pensé ser industrial porque no tengo background en industrial. Yo ahora presido una cámara de pequeños electrodomésticos, y somos pymes que estamos reunidos ahí. Y yo lo que veo que muchos de los dueños son industriales que empezaron en un taller en su casa, que si yo crecieron, y que no fue mi caso. Yo tengo un background comercial, haber trabajado en una empresa de trading internacional, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que en la época de Moreno no se puede importar y teníamos que fabricar. Entonces, eso fue hace exactamente 13 años atrás, 13 o 14. Y hay un empresario en La Plata que yo lo admiro muchísimo, un gran industrial en Argentina, se llama Gianni Cosuol, él es dueño de Albano Cosuol, y tiene una empresa de inyección de plástico muy importante en La Plata, y tiene una fábrica de autopartistas muy importante en Pacheco. Entonces empezamos a fabricar en la planta de él pequeños electrodomésticos. Entonces Pero pará, ¿te asociaste o directamente él te producía para vos? Me asocié y dijimos, bueno, hacemos el negocio. Éramos amigos, entonces dijimos, bueno, mira, vamos a hacer negocio a 50-50. Qué sé yo. Bueno, el asunto es que estuvimos fabricando, trabajando así, teníamos una planta de 2.000 metros cuadrados, empezamos a fabricar ahí, y pasó un año, Gianni me agarra y me dice, mira, Dante, no puedo seguir porque me está creciendo muchísimo el negocio de autopartes. Entonces tengo que seguir, y en esa planta tengo que fabricar otra cosa. Tengo que inyectar piezas de plástico para los autos. Entonces ahí me tuve que ir. Y el tema es que no se me dio la línea de producción que teníamos, todo lo que teníamos, entonces lo tomo y no tengo dónde ir. Y en Villa Flandria, en Luján, ahí consigo un depósito de 700 metros muy cuadrados. Muy textil esa zona. Muy textil. Los Camerlings había estado ahí, ¿no? Bueno, sí, hay muchas toda la parte fábricas. de Villa Flandria, sí, sí. Ahí al lado de Luján, empecé alquilando un depósito de 700 metros cuadrados. Empecé ahí a fabricar electrodomésticos, y hacíamos planchas, hacíamos calefactores eléctricos, etcétera, etcétera. Así que bueno, empecé por la coyuntura, digamos, política en la Argentina.
Después me hice industrial por convicción personal, porque yo creo que es inviable para Argentina no sé, seguir el modelo, por ejemplo, chileno, porque bueno, es algo largo para hablar, pero... Pero podemos hacer un doble clic ahí. Primero decís, che, es inviable el modelo chileno. Y segundo decís, por convicción me hice industrial. Vos que venís de los dos mundos. Nosotros nacimos industriales, pero vos conocés bien los dos mundos. ¿Cuál es la diferencia principal que ves en esos dos mundos? Mirá, el primero, el modelo chileno. Yo soy crítico al modelo chileno porque el Chile en este momento está atrapado a esa paradoja de crecimiento de países en desarrollo, ¿viste? Que llega a un determinado nivel de desarrollo, después de ahí quedan atrapados, no pueden seguir creciendo y no le pueden seguir ofreciendo la economía chilena mejores puestos de trabajo, porque la gente mejora su calidad de vida, accede a mejores educaciones, etcétera, etcétera, pero no puede ofrecer mejores empleos. Eso sucede porque básicamente Chile no tiene industria, entonces tiene su modelo basado en la exportación de recursos, materia prima, mineros y no tiene un desarrollo, no tiene un desarrollo manufacturero, no tiene un agregado de valor agregado importante, etcétera, etcétera. Entonces ese modelo no puede seguir creciendo, no llega, no sé, en este momento creo que el per cápita de Chile es de $15.000 o 16, y llegan en ese techo, después no pueden producir mayor valor agregado para que se pueda seguir creciendo la economía argentina. Pero el problema de Argentina es que, además de eso, Argentina tiene 47 millones de habitantes, entonces tenemos 20 millones de habitantes más que Chile, que si vos no le das trabajo a esa gente, y bueno, no vas a atender esta ocupación a esa gente. Entonces, ¿cómo le das ese trabajo a la gente? Entonces, esa es la ecuación que yo llego, que Argentina necesita sí o sí desarrollar un modelo industrial eficiente para darle trabajo a la gente, ¿no? Pero obviamente tenemos que hablar de qué industria tenemos que desarrollar en Argentina, qué sector, qué categoría, cómo. Eso es algo muy largo y yo creo que es... Ahí me gusta, ahí quería hacer también un poquito de foco, porque justo te iba a preguntar por ese lado y vos, bueno, al final un poco lo comentaste. Y viste que el tema, bueno, vos fabricás electrodomésticos pequeños y hay mucho hateo en redes con respecto a esa fabricación y también hay mucho hateo en cuanto a muchos sectores, incluso de la política, que piensan que no se deben fabricar, que Argentina no puede fabricar ese tipo de bienes o que no tiene sentido que gaste dólares o consuma dólares en ese tipo de fabricaciones. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Mira, eso de alguna manera es cierto. Yo entiendo por qué esos haters dicen eso, porque bueno, acá los valores de los productos industriales en Argentina al público cuesta 3 veces por 3 de lo que cuestan en Estados Unidos o en Chile. Y también yo creo que hay que hacer un poco mea culpa en la Argentina, porque muchos de los productos electrodomésticos que se producen acá en Argentina no son productos de la última tecnología. Eso es cierto. Y yo creo que tampoco hubo una inversión de parte de los industriales en mejorar los diseños, etcétera, etcétera. Que todos los industriales no sé, que yo conozco en los 4 o 5 años atrás, hicieron inversiones muy importantes en todo nuestro sector de electrodomésticos. No hubo una sola fábrica que no se reinvirtiera haciendo una planta, haciendo un galpón, haciendo inversiones industriales. Hubo inversiones, pero realmente eso no lo notan, los consumidores no lo notan y tampoco les interesa, tampoco alcanza. Hay que hacer mucho más que eso. Ahora vamos a hablar de la empresa, pero según tu percepción y siguiendo la pregunta de Román, frente a esa como autocrítica estás haciendo, porque a mí me parece que si hay algo que nosotros como industriales tenemos que hacer es autocrítica. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer mejor? Y creo que es un foco espectacular antes de seguir con tu empresa. Desde tu percepción, ¿por qué vos hablas de 2 puntos clave, que es el precio y el diseño? Digamos, ¿por qué se da que en Argentina el precio es más alto que en otros lados? ¿Y por qué crees que, digamos, hay como una falta de diseño en algunos sectores o en parte de la industria? Mira, es muy claro por qué cuesta en la Argentina por 3 los electrodomésticos de lo que cuestan en Chile o en Estados Unidos, por la carga fiscal. Es lisa y llanamente eso.
Yo tengo contacto con el gobierno, le hemos pedido en este momento que nos... no estamos pidiendo que nos protejan, sino que nos pongan en la igualdad de condiciones de competencia con los fabricantes, por ejemplo, de poneres de China. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Bueno, en el momento de importación vos tenés que tributar 42% de IVA. Entonces, tenés que tributar 21 más 21. Es inviable que una industria pueda recuperar ese segundo 21% con la venta que realiza. En la materia prima. En la materia prima. Fiscal, claro. Pero ¿a qué precio tenés que vender para poder recuperar 42% de IVA? Es algo inviable. Además, están bajando en este momento aranceles de productos terminados y también bajaron algo de aranceles de insumos industriales. Bajen todos los insumos industriales, pongan todo entonces pongan a todo a 0 a 2%, ¿viste? Vos no podés... O sea, vos lo que decís es, tiene que haber una diferencia en el arancel de producto terminado y del insumo. Yo tengo eso. Si vos estás dispuesto a bajar aranceles de productos terminados, bajar aranceles de insumos. ¿Cómo te pegó, bajar Dante? aranceles ¿Cómo te pegó la baja de aranceles de producto terminado en tu sector? ¿Te bajó mal? Muy mal. ¿Por qué mal? ¿A qué le llamas mal? No, mal en el sentido de que nosotros consideramos que desde el momento que se baja los aranceles, que se bajó hace poco tiempo, para nuestro sector es un golpe muy fuerte. Exceptuando al sector de la industria que está en Tierra del Fuego, exceptuando un par de otras industrias, no sé, y ponerle de automotriz, todo lo demás es... Porque por apertura de IMPO, digamos, te entró mucha IMPO final. Está en este momento, nosotros estamos viendo una avalancha de importaciones que nosotros estamos fabricando, y no solamente eso, sino que hay todo tipo de práctica, ¿no? Hay todo tipo de práctica que tampoco ingresan todo de manera legal, esos productos. Tampoco hay control, no hay control de calidad, de materiales, por lo que se importa. Así que, básicamente, lo que de nuestro sector le estamos pidiendo es que elimine la doble imposición de IVA, tenemos que tener una solución por ingreso bruto, porque ingreso bruto es terrible porque te golpea no solamente en tu venta, sino que afecta a toda la cadena. Y otro de los problemas que tenemos es la historia que seguramente ustedes tienen, que lo que estamos sufriendo por percepciones y retenciones de ingreso bruto por las provincias. Nosotros tenemos problemas terribles. Por ejemplo, nuestra empresa en particular, nosotros tenemos un crédito fiscal retenido por las Misiones hace más de un año, más de un año, o sea, antes de la devaluación de diciembre, por más de 100 millones de pesos. O sea que 100 millones de pesos que te licuaron con la devaluación Tal cual. Bueno, y tenemos un dictamen por el cual la provincia tiene que devolver ese dinero, y hace 4 o 5 meses que no nos devuelven, no sabemos cuándo nos van a devolver. Y encima, el problema que tenemos es que el certificado de retención de percepción que tenemos se vence. Entonces, ahora vas a tener ellos van a seguir reteniendo. Teléfono Misiones. Entonces, el problema que vos tenés en un contexto que no solamente con Misiones, tenés ese problema con Misiones, tenés problema con Tucumán, y el problema que tenés con Mendoza, etcétera. Entonces, vendés un producto y tenés que pagar ingreso bruto por 2, por 3 o por 4. Tenés que poner un abogado, contadores, tenés que estar en eso. Eso te quita una cantidad de fuerza, foco a recursos a la compañía terrible. Mientras dure ese sistema perverso, bueno, se hace inviable tener una empresa en Argentina. Y no solamente eso, sino otro de la carga que nosotros tenemos y necesitamos resolverlo en forma urgente, que hoy en día cualquier juicio laboral te voltea una pyme. Cualquier juicio laboral ajustado por los intereses que te dicta cualquier juez te voltea una pyme. Es inviable. ¿Cuánto termina costando un juicio laboral? Perdés 100%. Dante, describiste a la perfección el contexto argentino y el costo argentino, pero un ignorante de Twitter te diría, bueno, si Peabody, si Dante no es competitivo, que cierre, que funda. ¿Qué le respondes? Bueno, perfectamente, podemos hacer eso, y eso es lo que pasó. En la época de Menem, había en ese entonces 2 dígitos de desocupación.
Yo no sé, yo tengo la sensación de que tenemos en este momento dos países, ¿no? Hay un país en este momento que está en fiesta, con con la caída de riesgo país y con todo el mercado financiero, con aumento de bonos, etcétera, etcétera. Hay seguramente un montón de personas haciendo mucho dinero. Y veo un gran sector de sociedad que apoya todo este modelo, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer alguna reforma estructural, que hace falta resolver todas estas cuestiones. Pero la verdad, yo tengo nosotros estamos en el conurbano, estamos en la Tablada, tenemos una planta en el predio de 23 metros cuadrados. ¿23.000? Sí. Tenemos ¿Cuántos trabajadores? Tenemos 300 personas trabajando. Y la realidad que nosotros vemos es la realidad de conurbano en La Matanza. Evidentemente hay un sector, gran parte del sector, que no accede a esos beneficios de crecimiento económico que se está viendo en este momento. No sé cuándo se va a derramar, algún momento se va a derramar. En este momento evidentemente hay una mejora desde el punto de vista macroeconómico. Pero entonces a esa persona vos le respondés: yo soy productivo, mi fábrica Peabody es productiva. Nosotros somos productivos, nosotros somos competitivos, nosotros exportamos, nosotros tenemos empresa propia en Uruguay, Paraguay, y exportamos en pequeña escala, pero sí exportamos, y tratamos dentro de nuestra empresa ser competitivos en este sentido. Es imposible que nosotros podamos competir en precio contra los productos chinos. Entonces lo que hicimos es potenciar en la parte de diseño. Primero desarrollamos productos apropiados para el mercado argentino. Entonces, yo siempre digo que me invitan a dar charlas en las universidades, sobre todo para los chicos de la carrera que estudian diseño industrial, y le pregunto, yo le cuento que hace 20 años atrás, si alguien me hubiera preguntado a mí qué es un producto, yo le he contestado que un producto es un medio para lucro, porque una compañía que no produce beneficios se funde. Después leí con los años una gran frase de Warren Buffett que dice que lo que usted abona es el precio y lo que usted recibe es el valor. O sea que el producto tiene su valor agregado. Después pasan los años y me di cuenta que nadie compra un electrodoméstico para comprar un electrodoméstico, sino que una persona compra un electrodoméstico esperando tener la experiencia de uso. Uno tiene la esperanza de no tener calor, no tener frío, de preparar un café o de preparar un desayuno, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que nosotros somos una empresa que vende experiencia. Después me di cuenta que el gran producto es aquel producto que tiene su raíz en la identidad cultural de la sociedad. Entonces, todos los productos que nosotros desarrollamos, nosotros hacemos un gran trabajo de desarrollo, tratamos de hacer un producto que adecue a la cultura Elitermo vendría a ser. Elitermo, por ejemplo. ¿Qué es Elitermo? ¿Me puedes explicar, Dante? Bueno, una locura. Nosotros queríamos tener... somos una empresa pequeña, pero que queremos hacer cosas que hacen las grandes empresas. Entonces, hay grandes empresas en Europa, electrodomésticos, que tienen su propio premio de diseño. Entonces nosotros instauramos un premio al diseño industrial en Argentina, y se presenta un chico de UADE, que estudiaba diseño industrial, que tenía 21 años, y se presentó con una idea de hacer un termo eléctrico, que no había. Entonces ganó el premio y nos tomó 5 años desarrollar ese producto, que de alguna manera viene a innovar la costumbre argentina, y es un producto que a nosotros nos da grandes satisfacciones, no solamente en términos económicos, por la venta, etcétera, etcétera, sino porque nos dieron mucho reconocimiento. Me quiero meter en un par de temas, porque para mí todo lo que dijiste recién es espectacular. Primero, hablaste de la vinculación de tu empresa con universidades. Uh-huh. Segundo, vos hablás de que vos no vendés un producto, vos vendés una experiencia. Exactamente. Y que en parte el acercamiento a tu consumidor lo haces a través del diseño, uh-huh, y que también es una medida, digamos, de alguna forma defensiva pero propositiva de la importación, porque al identificarte vos con la identidad argentina, te vinculás distinto que el que viene porque no lo conoces, ¿correcto? Es así, y yo creo que eso es un trabajo muy duro de nuestra... ese trabajo fue muy duro, nos llevó mucho tiempo en nuestra empresa, y creo que fue hecho de manera consciente e inconsciente por mi condición de ser inmigrante. Porque yo, como llegué a la Argentina a los 12 años, tuve mucha crisis de identidad. Entonces... todas las grandes empresas, grandes marcas, tienen que tener una identidad. Vos tenés que tener una identidad y aparecer ante el consumidor. Pues yo te digo Apple, vos ya sabés qué significa Apple, o Samsung, o qué sé yo, no sé, Mercedes-Benz. Entonces,
¿Cómo nosotros íbamos a aparecer con nuestra marca ante el público, ante el mercado? Era medio ambiguo porque la marca sonaba inglés, el dueño era coreano, pero la empresa era argentina y no teníamos nada para mostrar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una asociación muy fuerte con los diseñadores argentinos, con las universidades. Nosotros tenemos relaciones con alrededor de 11 universidades con que interactuamos. 11 universidades, una barbaridad. Y firmamos acuerdos, inclusive con algunas universidades nacionales, de desarrollo conjunto. Y eso nos retroalimenta. Entonces, con eso universidades públicas y privadas. Y privadas, sí. Entonces, tenemos contacto. Por ejemplo, ahora lanzamos una nueva edición de diseño, donde participan solamente jóvenes. Y eso para nosotros es muy importante porque podemos saber qué es lo que quieren los jóvenes, qué necesidad tienen, qué tipo de producto están imaginando que hace falta, ¿no?, en el mercado. Entonces, eso a nosotros nos retroalimenta muchísimo. En la última edición tuvimos 240 propuestas de diseños de jóvenes, que para nosotros fue muy importante. Y bueno, ahora en la tercera edición que estamos lanzando, lo lanzamos en el mes de noviembre y después la premiación va a ser el año que viene. Para meterme en temas de management y preguntarte un poco de tu empresa, y digamos, sé que a vos es un tema que te interesa. Una empresa como la tuya tiene 300 personas. Sí. ¿Cuántas, por ejemplo, sobre este tema están destinadas al diseño? Mira, para nosotros es fundamental. Tenemos recursos internos in-house, tenemos diseñadores, tenemos en el entorno unos 6-7 diseñadores que trabajan en el área, pero también tenemos estudios externos que trabajan, colaboran. Entonces, destinamos un recurso importante en cuanto a diseño, y además fue la manera que encontramos nosotros para poder exportar. Porque si no, si vos estás fabricando exactamente los mismos productos que se hace en China de mayor escala, con mejor competitividad, es muy difícil que vos puedas competir. Entonces, a través de diseño, nosotros encontramos nuestra identidad. Por eso yo estoy muy agradecido y yo siempre digo que el diseño argentino nos dio nada más que nada menos que la identidad marcaria, empresaria a nosotros. Por eso nosotros salimos y decimos Peabody, alma de diseño. Peabody. Alma de diseño. Entonces, eso nos permitió identificarnos, diferenciarnos en el mercado y tener el posicionamiento que tenemos en este momento. Buscaste la identidad argentina, pero ¿qué nos podés contar sobre el management coreano? ¿Y qué diferencia hay con el management argentino, digamos? Mira, yo en el año 2016 viajé a Japón, a estudiar management japonés. Hay una método Kaizen. Método Kaizen. Bueno, hay un instituto medio privado, medio gubernamental, que tiene un centro de entrenamiento que ellos tienen sede en Tokio, Osaka, Nagoya. Viajamos a esos lugares y los profesores que venían a enseñarnos eran profesores de la Universidad de Tokio, por ejemplo. Entonces, en la última visitamos a Toyota, estudiamos lo que es toyotismo, qué sé yo, y todo. La mejora continua, fue realmente una experiencia increíble. Y en el último día aparece un profesor de la Universidad de Tokio y nos explica la filosofía Kaizen. Entonces, todos nosotros pensamos que Kaizen es un término netamente industrial. Pero no. Kaizen se escribe, o sea, son dos idiomas chinos, ¿no? Kai y Zen. ¿Japonés? No, chino. Ah, ¿chino? Chino, es chino. O sea, los japoneses se apropiaron y bueno, la pronunciación no sé cómo será en chino, pero en japonés se pronuncia Kaizen, en coreano se pronuncia Kaeson y en chino no sé cómo se pronunciará. Entonces, es filosofía china, ¿no? Entonces, la primera palabra, primer símbolo idioma de chino, Kai, que es como lo pronuncian los japoneses, significa enderezar lo que está torcido. ¿No? Significa enderezar lo que está torcido, significa la palabra Kai. O sea que con la primera palabra ya está diciendo que hay mejora. Vos ya enderezaste lo que estaba torcido, ¿viste? Y ya mejoraste. Muy bueno. Pero los chinos le ponen la segunda palabra, que es Zen, y pronuncian los japoneses Zen y los coreanos Son. Y la segunda palabra significa la bondad.
¿Bondad? Bondad. Entonces, para los chinos, vos tenés que, la verdadera mejora, tenés que enderezar lo que está torcido, pero por medio de la bondad. Eso es la verdadera mejora. Buenísimo, doble clic. ¿Qué sería por medio de la bondad? ¿Con empatía, incluyendo a la gente? O sea, ¿a qué refiere? Bueno, es cuando yo escuché esa clase de profesor de la Universidad de Tokio, ahí sentí como que alguien con un gran mazazo me había pegado a la cabeza, porque mi nombre es Doson en coreano, que significa camino a la bondad. Camino a la bondad, ¿no? Entonces me puse a pensar a mi papá. Y él había sido una persona que ha vivido varios episodios en donde había perdido absolutamente todo en su vida, no una sola vez, sino varias veces. Sin embargo, cuando tiene un hijo mayor, el primer hijo, le pone nombre en la bondad, ¿no? Pero la bondad que estamos hablando no es la bondad de bíblica, no es la bondad de querer sino es la bondad absoluta, es la bondad platónica, es mucho más profundo que eso. Es una actitud de la vida. Entonces pensé mucho en él y me puse a pensar por qué él creyó en la bondad después de haber tenido toda esa experiencia. Y eso fue la defensa que tuvo él para poder sobrevivir, si no se hubiera convertido en una persona totalmente envenenada en la vida, que no cree en la vida. Entonces, contestando tu pregunta, hice las reflexiones y me doy cuenta que el sentimiento humano más importante para que todos nosotros podamos vivir en la sociedad es la empatía. ¿Por qué digo la empatía? Porque cuando nacemos, cuando los seres humanos nacemos, hasta los 3 años mínimamente, si no tenemos cuidado de nuestros padres, nosotros no podemos poder sobrevivir. Entonces todos nosotros somos deudores de nuestros padres. Pero, por ejemplo, a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vivimos, formamos y nos formamos dentro de una cadena yo digo, cadena de bien producido por la empatía. Doy un ejemplo. Yo tengo mi hija mayor, es egresada de ILSE y es egresada de la Nación de Buenos Aires. De la Universidad de Buenos Aires. Ella se recibió en la FADO de arquitecta. Entonces ella es deudora de eso. Bueno, alguien fundó ILSE, miles de contribuyentes mantenemos las universidades nacionales, de ahí se graduó y todo lo que nosotros hacemos van produciendo cadenas. Entonces, si nosotros como sociedad no somos capaces de producir estas cadenas de bien, ¿qué tiene que hacer mi hija, por ejemplo? Mi hija tiene que trabajar para que si llega a tener un hijo, que pueda estudiar de la manera como ella recibió la educación en ILSE, en la Universidad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no viviéramos en estos momentos, yo siempre digo que actualmente, a pesar de todo lo que está pasando en la Argentina, prevalece la cadena de bien de la empatía. Porque si no, esto sería estado narco, nosotros no estaríamos acá en este momento. ¿Anarco? Seríamos un estado narco, que vos no puedes salir de la casa, ¿viste? Te están asaltando, no puedes tener la fábrica, no puedes tener inversión, no puedes tener... Si nosotros estamos tratando en este momento de construir una sociedad, porque es evidente que prevalece la cadena del bien que nosotros construimos consciente e inconscientemente en la Argentina. Esa es la reflexión que yo hago. Dale. No, metele vos. No, yo quería preguntarte, antes vos fuiste muy crítico también, por ejemplo, del caso de desarrollo chileno, y que muchas veces vienen y escuchamos que Argentina se va a desarrollar con tal o cual modelo, como que es un cortar y pegar, y también sos un seguidor y defensor del modelo de desarrollo coreano. Entonces ahí, digo, la pregunta es, ¿el modelo de desarrollo coreano, con sus virtudes, con sus aciertos, es aplicable, es replicable para un país como Argentina, que dijiste que es muy extenso y con una población de 50 millones? Yo creo que Argentina tiene que aprender muchísimo de Corea por varias razones. ¿En qué, por ejemplo? Bueno,
Por ejemplo, vos hablas con algunos economistas del sector de izquierda, entonces te dicen no, que Corea creció porque aplicó el cierre del mercado, proteccionismo, una economía cerrada dirigida por el Estado, él te habla de General Park, etcétera, 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 etcétera. Y después hablas con los economistas de derecha y dicen, no, Corea creció porque abrió el mercado, porque practica libre comercio. De hecho, Corea en este momento creo que es uno de los países que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces tienen modelos totalmente diferentes. Bueno, pero acá no hubo un solo modelo de crecimiento de la economía coreana. No hubo un solo modelo coreano. El crecimiento económico de Corea empieza en la década de 60. En aquel entonces Corea tenía per cápita de $100 y la per cápita argentina era, no sé, $2.000. Había una diferencia abismal. Y Corea es un país que en este momento importa el 70-80% de alimentos, el 100% de energía. En aquel entonces Corea no tenía ni recursos, no tenía recursos humanos, ni educación, no tenía tecnología, no tenía capital de trabajo, no tenía industria, no tenía absolutamente nada. Ahí empieza el crecimiento económico de planes quinquenales que instala el General Park, que en aquel entonces hubo 3 planes quinquenales. El primer plan quinquenal era para fortalecimiento de industria base. Entonces se crea POSCO, que es la industria de acero, empiezan con grandes fábricas de industria pesada, y después aparece el segundo plan quinquenal, el tercero, etcétera, etcétera. Ese periodo se termina en la década 80. Más o menos, a fines de 80, ese modelo termina. Hasta ese entonces, Corea recupera la democracia en el año 1989. 6 años más tarde que la Argentina. Eso coincide con la apertura de la economía, coincide con un montón de cosas, y ahí cambia el modelo. Y Corea sufre un gran golpe en el año 97 con la crisis asiática. Ahí Corea es obligado a tener que abrir el mercado, por ejemplo, el mercado financiero, el mercado de capitales, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo una sola experiencia coreana, sino que ha habido varias experiencias. Después, a partir del año 2000, Corea tiene que enfrentar el gran dilema que es el surgimiento de China. Entonces, Corea, hasta ese entonces, por ejemplo, yo trabajaba en Daewoo tenía una fábrica de confección de textiles más grande del mundo. Tenía 12.000 chicas trabajando haciendo camisas cerca de Ciudad de Pusan. Entonces la industria desapareció en Corea. Ahora los grandes centros de producción de textiles están en China, o están en Bangladesh, o están en Malasia, Vietnam, ¿no? Entonces, toda esa industria florecieron en Corea y fueron desapareciendo y fueron ajustando su modelo de desarrollo. Entonces, Corea tiene muchas cosas para enseñar a Argentina de cómo fueron esos planes quinquenales iniciales que se hicieron a partir de la década 60 a fines de 80. ¿Cómo Corea logró salir de la crisis asiática financiera del 97? Porque en 2 años recupera y en 2 años le paga toda la deuda que había contraído con el Fondo Monetario Internacional. Y después Corea es obligado a abrir el mercado. No sé cómo se transforma la economía. A que gran parte de la política industrial, según entiendo, de Corea estaba enfocada en el mercado externo. O sea, estaba pensado como un país que debería ser exportador. Únicamente porque en este momento más de 45% de la economía coreana depende de la exportación. Es el país que tiene mayor dependencia a la exportación. Con chips, ¿no? En este momento con chips, con auto, con un montón de productos. Y, por ejemplo, ¿saben ustedes cuál era el producto de mayor volumen de exportación en la década 60 de Corea? No. Pelucas. ¿Pelucas? Pelucas. ¿Por qué peluca? Porque no tenía que exportar. Entonces, todas las mujeres se cortaban pelo y vendían los pelos. Y con los pelos se fabricaba peluca y se exportaba a Estados Unidos porque no había peluca sintéticas. A mí me hubieran sacado todos los coreanos. Esa vale unos mangos. Eso vale unos mangos. Y entonces aprovecharon al máximo todos los recursos que tenían y entonces en este momento un país que parecido a lo que está haciendo Corea es Bangladesh. Vos fíjate, si vas a Medio Oriente, Están todos pelados.
No, todas las grandes, digamos, construcciones, los obreros que trabajan son en Bangladesh. Antes, en la década de 70, eran coreanos. Iban las empresas coreanas y ganaban las licitaciones. Pero el ejemplo que construcciones. hace para mostrar cómo después de 3 planes quinquenales y una política durante varios años de desarrollo de la industria, pasaron de exportar pelucas a chips y autos. Bueno, por ejemplo, en el año 2013, el producto de mayor... ahí hubo una inversión en educación, hubo inversiones en recursos humanos, en la tecnología, etcétera, etcétera. No es que se quedaron solamente con esa etapa de fabricación de mano de obra intensiva y abajo a producir productos de bajo valor agregado, solamente aprovechando mano de obra barata. Y después, en el año 2013, el primer producto de mayor valor a exportación de Corea se convierte en derivado de petróleo. Corea es un país que no produce una sola gota de petróleo y en el año 2013 llega al hito de exportar $70.000 millones derivados de petróleo, porque tienen una industria muy fuerte de... Simplemente como referencia, o sea, Argentina quizás un año exporta el 100% de sus exportaciones, $60.000, $70.000, $80.000 millones. Ustedes, país no petrolero, $70.000 millones de derivado de petróleo. Derivado de petróleo, exactamente. Eso todo como eso, referencia, ¿no? Bestial. Todo eso es valor agregado. Y después, en este momento Corea es uno de los primeros productores de chips. Es el primer productor de semiconductores de memoria. El 70% de la memoria que se utiliza en el mundo son fabricados en Corea. Son fabricantes grandes de display, y fabrican un montón de cosas. Autos es otro de la industria muy fuerte, industria naval. Corea tiene una industria artillera muy fuerte. Por ejemplo, los coreanos tienen 90% de buques de reconversión de gas licuado. Eso lo fabrican los coreanos. Que nos manden para acá. O sea, que manden uno para Argentina, porque tiene la mejor tecnología del mundo en eso. Y los coreanos se fueron variando. Entonces, otro de los temas que hay que aprender de los coreanos fue cómo los coreanos, de ser una economía tan cerrada, una economía dirigida por el Estado y de ser un país dirigido por un gobierno militar, dictador militar, se convierte con la democracia. Cómo abre el mercado y se convierte en el país que compite eso es lo que es la enseñanza que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a Argentina, porque Argentina también necesitamos nosotros abrir el mundo y produciendo y salir competitivo. Porque a veces dice abrir el mundo como si fuera, regalarnos al mundo, no, integrarnos al mundo. Integrar al mundo, o sea, exacto. No es lo mismo regalarnos que integrarnos. Bueno. Y otra de las cosas que tenemos que aprender de los coreanos es que Corea, en el comienzo de 2000, la per cápita de Corea equivalía al 30% de Japón. Per cápita de Corea de hace 20 años, 25 años, 24 años atrás, era el 30% de Japón. Y en este momento la per cápita de Corea supera el de Japón. Dante, yo quiero cerrar con una. Sí. Ese camino a la bondad, ¿vos lo encontraste haciendo un homenaje hacia tu papá? Con la fundación, ¿cómo se llama la fundación? ¿Qué hace? Bueno, después de ese viaje en Japón, llegué a la Argentina y pensé mucho en mi padre, entonces recogí el legado que me había dejado mi papá. Entonces tengo una fundación en este momento que lleva el nombre de mi papá, que se llama Mañón. Y en la fundación tenemos 2 propósitos. El primer propósito es hacer trabajos culturales en la Argentina, porque lo que a mí me hace sufrir mucho es la degradación cultural que nosotros vivimos en Argentina. Yo soy consciente de estar viviendo en Argentina, desde que tengo 15, 16 años. Y la Argentina que yo recuerdo en aquel entonces era una Argentina culturalmente mucho más rica, y a mí me duele mucho que Argentina en este momento estemos tan empobrecidos culturalmente. Entonces, hacemos mucho trabajo de la fundación culturalmente. Me gusta mucho la música, música clásica. El año pasado firmamos un acuerdo con el gobierno de la ciudad, somos sponsor del anfiteatro de Parque Centenario. Pusimos recursos importantes para poder mejorar toda la infraestructura ahí, y este año produjimos 19 conciertos de música. La semana pasada hicimos un concierto en el Salón Dorado de Casa de Cultura, homenaje a Puccini, que se cumple el aniversario de la muerte de él.
Y ahora en diciembre vamos a terminar con un concierto muy lindo en Parque Centenario. Hicimos conciertos el año pasado en Teatro Colón. Sponsoreamos a la Academia Bach de Argentina, de Buenos Aires. Hicimos varios conciertos en CCK, en el Palacio de Libertad ahora. Bueno, ese es un trabajo. Y el segundo trabajo, que es el trabajo que más me interesa, es el trabajar para intercambio empresarial y cultural entre Corea y Argentina. Me encantaría que Argentina pueda acceder a aprender de la experiencia coreana y del management coreano. Que el management coreano es mucho más profundo, mucho más rico que el management japonés. Si bien el management japonés se caracteriza por Kaizen, que es la mejora continua, los coreanos no creen en Kaizen porque los coreanos no tienen tiempo en mejorar algo. Porque los coreanos dicen, Kaizen es mejora de algo existente. Bueno, nosotros no tenemos tiempo de ir mejorando porque nosotros tenemos que superar a los japoneses. Entonces, si vos mejoras algo que está trabajando, podés mejorar un 2, 3, 5, 10%, pero no tenés un salto disruptivo. Entonces los coreanos, el management coreano se basa en innovación disruptiva. Y eso es lo que los coreanos lograron, por eso en 20 años superaron a los japoneses. En la década 80, en pleno auge de la burbuja japonesa, la mayor empresa del mundo, capitalización del mundo, era la empresa eléctrica de Japón, que la capitalización de esa empresa equivalía al 80% del PBI coreano. La magnitud de diferencia, la capacidad económica de Corea y Japón era increíble. Bueno, los coreanos han superado eso y la per cápita de Corea supera el de Japón. Entonces hay que aprender eso. ¿Y cómo hicieron los coreanos eso? Bueno, cuando surge China, los japoneses tratan de competir contra los chinos. Entonces mudan sus fábricas a Sudeste Asiático, a Malasia, Singapur, a Indonesia, etcétera, etcétera, pero los coreanos no hacen eso. Sino los coreanos se convierten en socios de los chinos. Empiezan a exportar los productos e insumos que los chinos necesitaban para poder abastecer al mundo. Entonces se convierte en socio estratégico comercial muy importante de China. El 25% de exportación de Corea iba a China. Durante 20 años China le ha dejado su superávit comercial muy importante a Corea. Y eso fue la base de crecimiento de los últimos 20 años en Corea. Entonces toda esa experiencia es lo que nosotros tenemos que aprender de Argentina. Dante, ahí una muy corta mía. Un tweet final. Tweet muy corto y justamente me dejaste el pie. Sí. ¿Seguirías eligiendo Argentina? Sí. Pero decime lo más convencido, Dante. No, mi vida está en Argentina. Yo tengo mi familia acá, tengo 2 hijos aquí, tengo mi empresa. Yo soy inmigrante y yo siempre digo que inmigrante es aquel quien crea su identidad cultural personal y su lugar en el mundo en otra sociedad. Bueno, yo hice eso en Argentina y volveré a hacerlo. Y entre otras cosas da 300 puestos de trabajo en Argentina, así que felicitaciones y muchas gracias, Dante, por todo lo que haces por el país. Es una historia increíble la de tu papá, de tu familia. Un aplauso grande para Dante.